Buenas noches. Que el Señor les bendiga muchísimo. Hoy vamos a seguir con nuestra lección de los pasos para ser un consejero espiritual, ¿verdad? Un consejero en la iglesia, un consejero en algún lugar que se necesite, porque esto de la consejería es en todas partes. Hay mucha necesidad, hay muchas personas que necesitan realmente de este, digamos, trabajo, de este llamado, de este ministerio. Habíamos estado hablando de muchas personas, ¿verdad?, que nos encontramos, personas que lo piensan porque han sido maltratadas, han sido dañadas. En este camino hay de todo. Entonces, el principio de la consejería, primeramente, como hablamos, ¿verdad? Tener a Jesús en nuestro corazón es demasiado importante para que el Espíritu Santo vaya haciendo un trabajo que tiene que hacer en la vida de nosotros, ¿verdad? Tenemos que contar con una buena relación con Dios, definitivamente. Nosotros debemos de saber, en el caso del consejero, ¿verdad? En el caso del que está aprendiendo, del que tiene el llamado, de la persona que quiere servirle al Señor en eso, ¿verdad? Tiene que saber que tiene que tener una buena relación con Dios. Ese es el primer punto. El segundo, una buena relación consigo mismo. Es muy importante. Y el tercero, una buena relación con los demás. Y eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo, porque nadie es perfecto, nadie nació aprendido. Nosotros tenemos que saber que en el camino nos vamos a encontrar con mucha diversidad de personas, muchas diferentes caracteres, muchas diferentes situaciones que ellos tienen. Entonces, entre más tranquila, pasible, mientras más sea de grande o de fuerte o de abierta mi relación con Dios, entonces yo voy a poder ayudar a esa persona en la necesidad que esa persona tenga. Una vez dijeron, maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa trabajar en uno mismo? Entonces ese maestro contestó, es dejar de esperar que otros cambien. Definitivamente hay una muletilla en la vida, en este caso la oye uno mucho. La oye mucho uno en las escuelas, la oye mucho uno en las iglesias, lo oye uno mucho en las familias, lo oye mucho uno en muchos lugares. Y es, si usted cambia, yo cambio. Yo estoy esperando que usted ponga de su parte para poner yo. ¿Ve? Entonces, eso no debe de ser así, ¿verdad? Porque esto se aplica para todos en general. Esto yo tengo que empezar a cambiar yo por mi cuenta. Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que empezar a trabajar en el campo mío en el cual mi cuerpo o mi mente o mi alma está en discordia. ¿Qué es lo que a mí me afecta? ¿Qué es lo que a mí me estorba? ¿Qué es lo que a mí me desanima? Porque en este campo uno va a conocer múltiples situaciones. Entonces, cuando la persona va a buscar la consejería, quiere una persona que esté enfrente de ella que le pueda ayudar, una persona que esté enfrente de ella que la ayude, una persona que esté enfrente de ella que tenga una buena relación con Dios, porque no se va a parar con un malcriado más malcriado que ella, o con un depresivo más depresivo que ella, o con un problemón más grandísimo que el que tiene esta persona que va a buscar la ayuda. Entonces, esa persona necesita ayuda y tenemos que saber de qué forma vamos nosotros a ayudarla.
O sea, todos nosotros en algún momento vamos a ocupar alguna ayuda. Eso es un hecho. Todos nosotros vamos a ocupar. Ya sea que estamos en la escuela, a veces necesitamos que nos den una ayudita de estudio, que nos den un consejo, que nos den una guía. Y lo vemos en el cole, y lo vemos cuando estamos en la preadolescencia, en la adolescencia, cuando somos adultos. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de preguntar algo si somos adultos? Porque tal vez no sabemos y que necesitamos que otro nos ayude. No tenemos por qué sentir vergüenza por eso. Vergüenza sería no preguntar nada y quedarnos en el camino, ¿verdad? Eso sí sería feo, porque para eso nosotros estamos con personas, para buscar ayuda de esas personas, para no sentirnos solos. Todos de una forma, así como yo tengo estos 5 dedos en la mano, entonces los 5 me ayudan. Yo puedo tomar el vaso con los 5 dedos. Estos otros 5 me ayudan. Entonces, unidos hacemos la fuerza. Por eso la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay algo que ha sido muy complejo para el ser humano y es llevarse bien con los demás, con las personas que lo rodean. Es muy complejo. Dentro de los hogares se ve. Hay hijos que tienen un carácter demasiado difícil. Hay personas que son muy difíciles de comprender, de ayudar. Hay de todo. Hay otros que son muy temerosos. Hay personas que hay que saber cómo decirles las cosas porque se asustan. Todas las personas son diferentes y tienen una manera de ser muy diferente a los demás, porque todos tenemos una personalidad diferente todos. Así como cada uno de nosotros tiene una huella digital diferente, nuestra personalidad también es diferente. Cuesta mucho ser igual a otra persona, de hecho, que no somos igual que otra persona, ¿verdad? El consejero se va a encontrar muy diversas preguntas y muy diferentes problemas. ¿Por qué? Porque es una persona que va a atender a las demás personas. Entonces hay consejeros que son pastores, mentores, ¿verdad? Que no son solo consejeros, sino que se les busca como mentores para guiar a una persona, para ayudar a una persona. Esa persona desarrolla una confianza tremenda en ese consejero, en ese mentor, en ese pastor. Y eso es muy importante, pero también es de mucho respeto. Hay que cuidar mucho eso, hay que honrar eso, ¿verdad? Por eso es que la persona que le sirve a Dios en la consejería tiene que ser muy equitativa, tiene que ser muy sana y en lo que pueda ser llena del Espíritu Santo. Porque el consejero tiene que estar, como les dije ahora, tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy equitativa, tiene que ser muy justa. No puede... Cuando una persona llega con un problema, tiene que saber cómo aconsejar. Más si es un problema familiar y no conoce la otra parte del asunto, ¿verdad? Entonces tiene que ser sumamente equitativo. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué se aconseja? ¿Cómo se guía la gente? ¿Cómo se conduce? Hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un miembro de una familia, estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un equipo de trabajo. La persona puede estar en alguna de esas partes involucradas y tiene que ser sana de lo que va a necesitar. Entonces, por eso es que ser muy equitativo con lo que se le aconseje a esa persona, ¿verdad?
Si nosotros trabajamos primero en nosotros mismos y tenemos una buena relación con uno mismo, hay que hacer ese trabajo primero. Yo no puedo aceptar al Señor como Señor de mi vida e irme ya de una vez a la consejería porque me gustó. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que someterme a ayuda primero, yo. Aunque yo tenga dones, aunque yo tenga frutos del Espíritu, aunque yo hable en lenguas, aunque yo puedo hacer muchas cosas. Puedo enseñar alguna cosa, puedo hasta estar predicando, pero todos nosotros, todos los que le servimos al Señor, primero tenemos que pasar por una consejería y ayuda interna, porque la consejería se llama consejería porque es dar consejo, pero cuando en la consejería se ven un montón de cosas de la persona profundas, entonces ahí el consejero tiene que estar capacitado. ¿Para qué? Para que pueda guiar a esas personas en lo que necesiten. Porque hay personas que necesitan, cuando llegan a nuestra oficina o al lugar donde nosotros atendemos, voy a hablarles, digamos, en mi caso, cuando la persona llega a mi oficina, entonces hay una valoración primero. Ella llega buscando la ayuda, entonces yo tengo que ver si es muy nerviosa o si esa persona más bien es muy altiva. Qué es lo que va buscando, cuáles son las cosas que necesita, para poder yo ser equitativa y ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque esa persona va a buscar una ayuda que se le dé espiritual, ¿ve? Entonces yo tengo que ver qué le contesto a esa persona. No puedo contestarle lo que ella quiere oír si no es correcto. No tengo que ver si la necesidad que ella tiene es espiritual o es médica. Porque si es una necesidad médica, entonces el consejo es que vaya a donde el doctor. Si la situación es otra de la psiquis, entonces hay que ayudarla diferente, ¿verdad? Porque es una parte espiritual y la otra parte médica. Si es familiar, entonces ver de qué manera le podemos ayudar. O sea, hay que usar mucho, hay personas que necesitan al psicólogo. Hay personas que necesitan al psiquiatra. Y hay un asunto aquí que me llama mucho la atención y que muchas personas han desarrollado. Muy feo. Y les voy a decir qué es. Hay necesidades que el cuerpo tiene. Hay necesidades que nuestro cerebro tiene. Y hay situaciones del alma o de nuestra personalidad. Entonces resulta que si la persona necesita ver a un psiquiatra, entonces le dicen, no, usted está loco. Vaya, porque eso es de locos, eso es para locos. O si le dicen, no, usted está de psiquiatría, vayan del psiquiatra, vayan del psicólogo. Y tiran a la persona como para que se sienta mal. Que como que si fuera un gran pecado que necesitara al psicólogo, que fuera una gran barbaridad necesitar al psiquiatra, y no es cierto. Esos son médicos que ayudan ciertas partes del cuerpo. El Espíritu Santo ayuda todo, absolutamente. Pero necesitamos al doctor a veces. Hay personas que yo he oído que me dicen, no, vieran, yo padezco de presión alta, pero no me tomo nada porque Dios es mi médico por excelencia y Él me sana.
Él hace el milagro en mí, me quita eso. Está bueno tener fe, claro. Excelente tener fe. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo a veces tiene múltiples necesidades que tienen que verse por los médicos y que no tenemos que sentirnos mal de ir donde el doctor. No tenemos que sentirnos mal si en algún momento tenemos que ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra y que eso es sano. Eso es medicina, eso es porque el cuerpo lo necesita y hay que ir a buscarlo, hay que ir a ver qué necesito, qué tipo de ayuda necesita mi cuerpo, como la ayuda que puede necesitar unas uñas, como la ayuda que puede necesitar un cabello, como la ayuda que puede necesitar los pies. Hay personas que se sienten muy mal porque a veces se sienten así como todas agarrotadas y entonces les dicen que cómo va a ir donde el quiropráctico, que eso no puede ser. Pero si el cuerpo lo necesita, tiene que ir. Con lo que yo le estoy diciendo es que el cuerpo de nosotros, el cerebro de nosotros, muchas veces necesita la ayuda y que nosotros tenemos que tratar de proporcionarnosle esa ayuda al cuerpo y que el consejero tiene que aprender en el oficio de consejería a que tiene que discernir muchas cosas allá de la persona que llega para poder orientarla, poder ayudarla. Aunque somos un poquito psicólogos, aunque somos un poquito médicos, porque cuando vemos la situación inmediatamente como un médico que dice, tiene tal cosa y tiene tal otra. Vamos aprendiendo. Pero el médico en su campo, el psicólogo en su campo, el otro bello del psiquiatra en su campo, y nosotros en el campo del espíritu, en el campo del alma. Es demasiado importante. Por eso es que nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios. Es excelente. No podemos cargar nuestra Biblia solo cuando vamos a la iglesia un domingo, sino que la Biblia tiene que ser, o sea, no le ponen un plato de comida en la mesa, sino le ponen la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Si le ponen el tenedor, casi siempre le ponen el cuchillo, pero la cuchara todo el tiempo, a no ser que estás acostumbrado a comer solo con tenedor. Es una herramienta esa que vas a necesitar para alimentarte, desayuno, almuerzo o la cena. Es una herramienta. Tu cuchara, tu tenedor, tu cuchillo, tu plato, son herramientas, herramientas que se usan para alimentación. Esto es una herramienta tremenda que se usa para alimentar el alma y el espíritu y aprender, pero sobre todo caminar en el temor de Dios y saber que Él es mi hacedor, mi Señor, que sin Él yo no puedo ir a ninguna parte. Entonces yo tengo que tener una buena relación con Dios, ir aprendiendo a someterme. Porque el Espíritu Santo, acuérdese, en una oficina de consejería, ya cuando usted está trabajando, porque usted puede estar meditando, puede estar en oración, puede estar en un ayuno en su casa, puede estar en esto. Pero cuando usted está en el campo de acción, entonces ahí el Espíritu Santo le va a ir diciendo, le va a ir dando estrategias de qué es lo que necesita aquella persona, en la necesidad que lleva. Entonces el oído es sumamente importante. Los ojos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en el oído hay que abrirlo perfectamente para poder oír, escuchar a la persona que está hablando. Oidores tenemos que ser.
oidores. Dejar que aquella persona hable. Y estar tranquilos. No, ¿de verdad le pasó eso? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué miedo! ¿Y cómo hizo usted? Nada de eso. De ningún tipo de expresiones. Para no asustar a aquella persona. Porque yo he visto personas que hacen, ¿de verdad le pasó eso? ¡Ay, qué barbaridad! Y esas situaciones lo que hacen es que a la persona que tienen enfrente y que está contando eso, la asustan, la estorban, la molestan. Y por eso hay que tener mucho cuidado. No es que tampoco somos insensibles de ninguna manera, pero tiene que ser correcto. Trate de ser profesional en eso que está haciendo para el Señor. La persona llega a que la escuchen. Y hay que tener ahora mucho cuidado con la tecnología, porque hay personas que están pegadas del teléfono, están pegadas de un reloj inteligente, están pegados de un montón de situaciones, y entonces aquella persona está conversando con usted, pero está un poquito intranquila, porque o están viendo hacia la puerta, o están viendo hacia el teléfono, o están viendo el consejero hacia el reloj, o está preocupadísimo porque algo está pasando. Entonces eso no puede ser. Una de las situaciones de lo mejor de una relación con Dios es que el Espíritu Santo va a estar a la vanguardia y usted se va a dar cuenta. El Espíritu Santo le va a decir a usted lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Y lo que tiene que hacer ya y lo que tiene que esperarse para más tarde. Una buena relación consigo mismo. Si yo me paro en el espejo y yo me peleo yo misma con el espejo, porque, es que no me gusta este pelo. Es que vea, qué aburrido. Es que tal cosa y tal otra. Yo no estoy en una buena relación conmigo misma. Parece mentira. Pero hay personas que se viven peleando con ellas mismas y no se han perdonado. Están peleadas con ellas mismas, pero hace muchos años. Entonces, por eso hay consejeros que para ellos todo es malo. Todo, hay que tener un cuidado de cómo se les dice algo, porque terminan bravísimas con las personas o bravísimos con las personas. O nunca saben nada. No, mire, yo no puedo. Pregúntale a fulano. No, vaya, pregúntale a sutano, porque yo no puedo ayudarle. No, yo no sé. Pero están en ese lugar. Entonces, ¿para qué están en ese lugar si nunca saben nada? Y muchas veces es porque tienen complejos o tienen situaciones con ellos mismos. Entonces, por eso es que tenemos que conocernos a nosotros mismos, una buena relación conmigo misma. Eso es que tengo que hacerme una radiografía espiritual yo, ver cómo estoy yo, pero no acariciándome de en ningún lado. No acariciando, tener mucho sentimentalismo, no, porque me hago daño con eso. Yo tengo que ver, digamos, hacerme una radiografía espiritual de cómo soy yo. Si soy antipática o si soy muy anuente o si ando haciendo la cara muy feo. O las cosas que me molestan, cómo trato a los demás, si soy amigable o no, si soy un problema o no, si soy una persona un tanto tóxica o muy tóxica. Entonces, todo eso tenemos nosotros que verlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vamos a estar atendiendo a una persona que llega a contarnos su situación, que llega a contarnos su problema, que tiene que llegar con confianza, que tiene que llegar y sentirse cómoda en el lugar donde la vamos a atender y que tiene que sentirse cómoda con aquella persona para que aquella
confianza que desarrolle, la haga abrir su corazón para que cuente el problema que tiene, ¿verdad? Si no trabajamos nosotros en nosotros mismos y tenemos una buena relación con nosotros mismos, entonces vamos a tener choques o confrontaciones con los demás, ¿verdad? Hay que aprender a evaluarnos de una forma honesta, sin apasionamientos y reconociendo nuestros errores, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Es como si fuera una radiografía sobre cómo nos encontramos espiritual y emocionalmente. Vea, si hablamos de toxicidad, yo creo que la mayoría hemos conocido lo que es estar en un ambiente tóxico, la mayoría, ya sea una familia, ya sea un matrimonio, ya sea un barrio, ya sea una clase, ya sea un equipo de trabajo. Hay personas que son sumamente difíciles, pero vea, sumamente. No se les puede quedar bien, siempre buscan una manera de cómo maltratarlo a usted. Como que hay personas que son una belleza, pero, pero que siempre, o sea, que si pasan 8 días sin molestar a alguien, ya les hace falta. Son tóxicas. Entonces, la palabra dice que yo tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo voy a estar en ese plan? ¿Cómo yo voy a estar chocando con esa persona a cada rato si esa persona no le quedó bien de ninguna manera? Una de las cosas que tenemos que tener los consejeros, pero yo creo que todos los demás, es una buena relación con los demás, ¿verdad? Pero hay personas de personas y estas personas que yo le estoy diciendo ahorita son personas muy difíciles y muy tóxicas. Entonces son personas que tienen alguna personalidad, una o dos, que mientras adoran a Dios, por el otro lado, están siendo groseras, están siendo tóxicas, están siendo maltratadoras de alguna, eh, como que les gusta echarse flores encima, como que ellas no maltratan a nadie, que qué ingratos que son con ellos, que etcétera, etcétera. Y en todas partes están, y usted puede ir a cualquier lugar de trabajo, a cualquiera, y usted pregunta, y ahí le van a decir. Si usted puede estar en un lugar de monjas, usted puede estar en un lugar de oficinas, usted puede estar en un lugar de fiestas, donde sea, y a usted le preguntan, ¿hay aquí algún tóxico? Le sacan por lo menos estos, porque eso está en todas partes, porque son problemas que las personas tienen y no han sabido deshacerse de eso. Entonces, en muchas de estas áreas hay que poner una distancia y aprender a poner la distancia sin sentirse culpable. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a estar detrás de la persona tóxica para tratar de quedarle bien, mientras esa persona no se sane, no vamos a quedarle bien. No, no, no hay cómo. Si no se sana ella primero, entonces sería estar usted rogando, sería estar usted en choque, sería estar usted en problemas. Difícilmente, si la persona no quiere ser simpática, linda, cordial, va a costar mucho, por supuesto. Y quizá no sabía hacerlo. Acuérdate que todos nosotros estamos experimentando, estamos tratando, estamos buscando la sanidad. Puede ser que la persona no sepa cómo actuar. Entonces nosotros en algún caso, si la persona no se deja aprender, en un caso tenemos que hacernos a un ladito y poner una distancia, pero saludable. Una distancia saludable en esa persona, con uno, ¿verdad? Sin pleitos ni nada,
pero una distancia saludable. Ahora, ¿cuál sería nuestra reacción a cualquier estímulo que nos embargue? Eso tenemos que verlo. ¿Cuál es mi reacción a eso que me embarga? ¿Cuál es mi reacción? Porque nosotros tenemos que medirnos de todas formas. Es parte de conocernos nosotros. Y le voy a decir por qué. ¿Cuál sería mi reacción a cualquier estímulo que me embargue? ¿Cuál sería? ¿De alegría, de paz, de tranquilidad, o de enojo o de violencia? La ira, el temor, la incertidumbre. Ahora, vea lo que le voy a contar. Como seres humanos, estamos expuestos a ver un accidente, estamos expuestos a ver un pleito, estamos expuestos a que alguien nos haga algo y nos enojemos, estamos expuestos a muchas cosas, ¿verdad? Ahora, la ira, el temor, la incertidumbre, el rechazo, todo eso ya lo hablamos atrás en la escuela y hemos venido enseñando de qué forma nosotros vamos arreglando eso, sanando eso, liberando eso, porque acuérdense que son estados que digamos, la ira viene, para que sea ira, ya pasó por un enojo, ya pasó por una situación difícil. Entonces, tenemos que sanarla para que se disipe totalmente. Entonces, sí es cierto que puedo enojarme, como dice la palabra, pero que no se ponga el sol sobre mi enojo. Puedo molestarme por algo, enojarme por algo, porque somos humanos. Y si me toco, veo que soy carne, soy humana, puedo enojarme, pero no puede ponerse el sol sobre mi enojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay personas, digamos, que se enojan con una persona y ni piden disculpas, la ignoran por completo y duran a veces 8, 15, un mes y muchos años enojados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí en este caso vamos a hablar de un consejero o vamos a hablar de una persona que le sirve a Dios. No puede tener arranques de ira y de enojo. Es un problema que puede tener. En cualquier momento le dicen algo que no le gustó y entonces en lugar de ir a aplacar cualquier situación, más bien fue como Canfín que le echó al fuego y se hizo un incendio. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay diferentes tipos de personas, digamos que cuando predican son muy groseros. Hay consejeros que son muy groseros. Hay personas que en lo natural son muy groseras, ¿verdad? Y le sirven al Señor en algún área, pero hacen malas caras, hacen modos raros. Entonces son cosas de las cuales nosotros, los servidores de Dios, los más, si vamos a estar en esta área de consejería, porque para todos tenemos que hacerlo. O sea, todos los que le servimos al Señor, ¿verdad? Es un privilegio servirle a Dios, pero es una enorme responsabilidad también. Entonces, yo tengo que trabajar en todo esto que me puede embargar a mí, ¿verdad? Ahora, la ira, el temor, la incertidumbre. ¿Qué aspectos de una conversación me afectarían a mí mucho? Porque una vez estaba un consejero, después de una situación familiar muy dura que le pasó, y no quiso hacer caso de coger un tiempo para que pudiera
manejar el dolor, para que pudiera manejar la situación que le había pasado, y atendió un problema familiar, y como él venía de un problema familiar serio, entonces ahí estaban los dos llorando, el consejero y el señor que llegó a contar el problema que tenía. Entonces los dos se pusieron a llorar. Los dos estaban tocados de lo mismo, parecido. ¿Me entiendes? Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Después una consejera tenía un problemón con una hija y llegó una persona con un problemón con un hijo y nunca se pusieron de acuerdo las dos. Porque entonces la consejera le decía a la señora y la señora le decía a la consejera. Y aquello fue, imagínense. Entonces son cosas que no pueden pasar. El consejero es para guiar a la persona, para ayudar a la persona. Es como un rato hermoso en una oficina de consejería. Que llega aquella persona a desahogarse, que llega aquella persona a contar las necesidades que tiene, que llega a contar los temores que tiene. Entonces tiene que estar contenta con el lugar donde está. Hay personas, cuando les estaba contando la semana pasada de las personas que atendemos, en eso vieran qué difícil que es. Hay personas que usted atiende que vienen de un lugar donde les molestan las cosas, ¿verdad? Entonces llegan a la oficina tuya y entonces si hay adornos o hay muebles o algo, entonces no les gusta, porque quieren que el cuartito o la oficina esté vacía por completo, solo las dos sillas. Entonces es una persona que va a estar molesta, no va a estar a gusto, no va a estar en confianza por lo que está viendo que le estorba a ella porque no está acostumbrada. Hay otras personas que es en el momento en que ellas quieran, a la hora que ellas quieran, no puede ser, que usted no puede estar tomando agua, usted no puede estar comiéndose un chicle o comiéndose un confite porque no lo permiten, se estorban. Esos son muy tóxicos. Hay personas que llegan y entonces quieren que usted las atienda, pero 3, 4, 5 horas. Y eso no puede ser tampoco, porque por salud de la persona que tiene la necesidad, pero por salud del consejero también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos que ser enseñados, porque la consejería lleva muchas cosas. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que tener dones. ¿Cuáles dones? El de discernimiento, yo creo, y el de la fe número 1. ¿Por qué? Porque hay casos que llegan donde usted realmente tiene que tener fe para poder ayudar a aquella persona, porque tal vez llega con un asunto de enfermedad espiritual muy fuerte o de enfermedad corporal muy grande y esa persona está necesitando de la fe suya para que la acuerpe con ella y entonces ella pueda salir adelante. Hay personas que llegan, hermanos, con problemas económicos que dan miedo. O sea, problemas económicos gigantescos, problemas familiares gigantescos, problemas dantescos de trabajo, problemas psíquicos fuertes, problemas de pobreza extrema, pobrezas de espíritu, pobrezas de alma. Aquello es increíble, usted no tiene idea. Entonces, ¿qué aspectos de una conversación le pueden afectar a usted mucho? Hay que tener cuidado con eso,
porque ya le conté lo de esa consejera que se puso a pelear con la señora que llegó. No se puso de acuerdo nunca. El otro consejero, por el problema que tenía, que llegó el bello a buscarlo, se pusieron a llorar los dos. Los dos se pusieron a llorar, hubo que llevarles clines a los dos. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a usted semejante cosa? A mí me hace mucha gracia y me disculpan, pero es que no puede ser eso. Entonces, sentimos que aquel que nos lleva a reconocer nuestros errores lo hace con un propósito de herirnos. ¿Por qué? Porque las personas que hay que tener sabiduría. Entonces, si la persona se deja enseñar, se deja ayudar, entonces permite que aquel consejero o aquel que quiere ser un consejero se le ayude, se le enseñe, le muestren a uno, le señalen los errores para uno corregirlos, pero con amor, que hagan esa corrección. No señalar por maldad, por fealdad, hacer una injusticia, no, ¿verdad? Ahora, la psicología y la psiquiatría son ramas muy importantes que ayudan y atienden numerosos casos de problemas que se dan de muchas formas en la persona. Son muy importantes. Y la sanidad interior y la liberación que se hace en las iglesias y en muchos lugares, en forma de charlas, en forma de ministraciones que se dan en citas con las personas, porque cuando llega la persona herida, maltratada, entonces llega con nudos, ¿verdad? Llega con problemas, llega con, se acuerda mucho de ciertas áreas, se acuerda mucho de ciertas palabras que le dijeron, se acuerdan mucho de ciertos lugares donde fueron. Entonces, esas personas, el Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo cómo venir paso a paso con ellas en una sanidad interior. Y puede ser que en la media sanidad interior haya una liberación, pero no quiere decir que porque empezó la sanidad interior y vino la liberación, ya la persona está sana. Porque ese error lo cometen muchas personas en la consejería. A la persona hay que hacerle una correcta sanidad interior. Una correcta sanidad interior. O sea, empezar ojalá desde la cepa, empezar desde el vientre. Y si el Espíritu Santo va mostrando otras cosas, pues el Espíritu Santo siempre va a mandar en todo sentido. En todo sentido Él siempre va a mandar. Entonces es importante que Él sea el que le dé las pautas a ese consejero o a ese libertador, ¿verdad? Porque ahí ha pasado de todo. Personas que llegan y se sientan o están paradas conversando con uno y empiezan a contar y a contarte lo que les duele y lo que les está estorbando y lo que les preocupa, y de pronto sienten unas ganas de vomitar, unas náuseas que tienen que ver dónde está el basurero para poder vomitar. A veces son puras, ¿qué le puedo decir? Babas, como llaman, saliva espesa, ¿verdad? Que bota aquella persona. O ya no es saliva espesa, sino es un montón de espuma de la misma saliva, ¿verdad? Que botó. Pero han habido, vamos a ver, todavía tengo tiempo para contarles, han habido diferentes tipos de situaciones.
un día llegó una persona enferma y tenía un problema en el estómago. Y el doctor le dijo que era serio. Esa persona, después de que se le hizo la administración, se trabajó en sanidad interior y todo, y se le hizo la liberación ya. Esa persona le dieron unas ganas de ir a orinar tremendas y se fue corriendo para el baño. Y en el baño orinó y lo que le salieron fueron como ¿qué le puedo decir? Para no exagerarle ni mucho menos. Como unas bolitas, como yemas de huevo, para ser más exacta. Así, pero en lugar de ser amarillitas o anaranjadas, rojas. Y la señora orinó y le extrañó porque sintió donde le salieron algunas cositas en la orina. Entonces volvió a ver y vio eso. Eso ella le sacó fotos, porque ella le llamó mucho la atención, muchísimo. Y le cuento que cuando fue a la maternidad Carit, porque ahí era donde se veía ella, y el doctor cada 6 meses le mandaba exámenes y todo, el médico repitió los exámenes porque esos le salieron limpios al doctor. Cuando los vio, dijo, se los voy a repetir otra vez, señora fulana, porque salieron limpios, pero a usted no se le ha hecho ¿cómo es que se llama? Digamos, la cirugía, no se le ha hecho. Entonces vamos a hacérsela. Pero como el doctor repitió los exámenes y volvieron a salir limpios, entonces la señora se dio cuenta que ese día después de esa ayuda espiritual que Dios le hizo, ella salió sana de ahí. Y hasta la fecha está sana totalmente esta señora. Entonces vea la belleza. Otro día llegó un hombre quebrado totalmente, pero quebrado no del cuerpo, como que se quebró una mano o un pie, no. Le estoy hablando de cuando una persona va muy mal económicamente, muy mal de trabajo, muy mal en la familia. O sea, quebrado totalmente, ¿verdad? No tenía ánimo para nada, estaba muy triste, estaba muy mal. Una empresita que tenía estaba agonizando, como dicen. Entonces el Espíritu Santo fue guiando, porque la persona esa lo que tenía era una tremenda brujería, pero era una tremenda brujería. Y era una persona que había conocido a Jesús, que había hecho muchas promesas, pero que no había cumplido ninguna. Entonces, el Espíritu Santo todo eso lo reveló. Entonces, cuando esa persona estaba ahí sentada, muy mal, y el Espíritu Santo empezó a hablar, entonces enfrenté a esa persona, porque llegó muy mal diciendo que no sabía qué era, que no sabía por qué estaba así en esa situación, que pobrecito él, que bueno. Entonces le digo, mire, aquí el Espíritu Santo está hablando. O le creo al Espíritu Santo o a usted. Le digo, porque aquí le digo, el Espíritu Santo es Dios y usted es un mentiroso. Entonces el Señor se quedó viéndome. Le digo, el Espíritu Santo aquí está hablando de que usted había sido restaurado, usted había sido sanado, usted había sido
de nuevo bendecido y que usted había ofrecido un montón de cosas al Señor que se le olvidaron de camino y es más, nunca cumplió ninguna. Y que usted se volvió a comprometer feo con un mundo sucio, un mundo lleno de problemas y lleno de situaciones. ¿Por qué? Porque el Señor de camino empezó a hacer cosas que no tenía que hacer, con mercaderías que no eran buenas, que no eran sanas. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Hasta robo había habido en el camino y todo. Entonces ese señor se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y entonces le digo, desahógese todo lo que pueda. Pero aquí usted o permite que Dios le ayude de nuevo y que le perdone a usted semejante daño que usted hizo para que usted pueda perdonarse y de estas cenizas se pueda levantar usted otra vez. Porque no es que le van a poner todo como antes en bandeja de plata a usted, ya no. Ahora usted va a tener que luchar bien duro, porque la primera vez que Dios lo bendijo como lo bendijo, usted falló. Ahora usted con lo que pueda va a tener que levantarse. Si está de acuerdo, lo ayudamos. Y entonces el hombre, imagínese cómo cree que se sentía de mal y todo. Iba quebrado en todas las áreas. Y Dios lo ayudó. Y Dios lo bendijo. Pero entonces el hombre tuvo palabra de verdad. Y empezó a caminar en una vida correcta. Y empezó de verdad a ganarse la plata con el sudor de su frente. Y Dios lo respaldó y Dios lo ayudó. Y él pudo perdonarse a él mismo. Y le cortó todo el montón de brujerías que le habían hecho en el camino de personas de dudosa procedencia, de dudosas situaciones, a las cuales les había abierto la puerta de su negocio, de su empresa. Y entonces el Señor lo ayudó, lo bendijo, lo libertó. Y hoy él es un próspero señor que vive en San Carlos. Allá vive. Gracias a Dios, él se enderezó en el camino. Pero hay personas que primero le ofrecen al Señor el cielo y la tierra. Y después cuando ya están parados y montados se les olvidó hasta quién es Dios. Y eso a uno no se le puede olvidar nunca. No, miren, mal negocio, olvidarse de donde Dios nos sacó a nosotros. Y yo digo un mal negocio porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero el ojo de él, los ojos del Señor están en todas partes. Él sabe todo. Si yo escondo algo, si yo me porto mal, si yo ofrezco algo y no lo doy, si yo me dejo algo de otra persona, si yo digo algo de alguien, si yo exagero con algo, si yo señalo a alguien feo, él todo lo sabe. Entonces, como nosotros tenemos que conocer esto, bien, aquí dice que todo lo que está oculto sale a la luz, que con la misma vara que yo mido voy a hacer medida y doble. Es una belleza. Que yo no puedo ver la paja en el ojo de mi hermano sin sacar yo la viga que tengo en el mío. ¡Wow! Una viga, imagínense. Que yo no puedo amar a las riquezas. Yo no puedo. He visto gente que no tenía nada y se fue levantando, 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 levantando y tuvo mucho, pero pasó algo en el camino. Que cuando se fue levantando, levantando, se les olvidó todo, les dio amnesia, se portaron mal
Entonces siguió el arco, y fue bajando hasta que volvieron a un lugar ahí. Se perdió todo. Se gastó todo. Se fue todo. Nunca se nos olvide de donde Dios nos sacó. Pero no se nos olvide que lo que tenemos es de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. Todo. Todo es de Dios. Todo. Y cuando nosotros aprendemos eso y sabemos eso, entonces a mí no se me va a subir a la cabeza nada de lo que tenga. Ni un perfume, ni un atuendo, ni unos zapatos, ni un carro, ni una propiedad. No, hombre. Hoy somos, hoy estamos y mañana quién sabe. Dios es Dios y es santo. Y por Él han pasado generaciones de generaciones. Él es Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es y seguirá siendo. La próxima semana le voy a contar muchas de las situaciones que pasan por las oficinas de consejería, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos de estar siempre educados, intactos. Los consejeros, a veces somos un poquito pastores, un poquito padres, un poquito hermanos. Dios nos pone en situaciones para que veamos muchas cosas, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo porque el pueblo de Dios siempre está necesitando. Yo quiero invitarlo a los cultos presenciales, ¿verdad? Los domingos ya, yo sé que hay líderes que me ven por aquí, en la escuela la ven, los líderes, las ovejitas la ven. Yo quiero invitarlos, ¿verdad? Al número 72 60 89 97 para que usted aparte su campo y lléguese. Mire, las medidas sanitarias son extremas. Usted se encuentra la iglesia súper limpia, se encuentra la iglesia, lo atienden de maravilla, le tienen su silla, pero totalmente, ¿qué le puedo decir? Más limpia no se puede, ¿verdad? Y lo que tenemos que llegar es con nuestra mascarilla. Entonces, en el nombre de Jesús lo bendigo, en el nombre de Jesús te invito para que llegues a la iglesia y la invito también que si usted necesita hacer alguna pregunta, entonces que pueda hacerla. Acordémonos que los cultos presenciales siempre empiezan a las 10 de la mañana en nuestra iglesia, ¿verdad? Y le vuelvo a decir 72 60 89 97. Estamos de niños de 10 años en adelante hasta los 65 años nos permiten estar. Entonces, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo acompañe, que esta sea una lección, ¿verdad? Donde aprendemos todos, porque no solo el consejero tiene que aprender, no solo el consejero tiene que poner de su parte, sino que yo creo que todos, porque en la iglesia tenemos nosotros, el consejero tiene su trabajo que hacer, pero yo creo que una madre también en su casa, un padre en su casa también, una hermana con otra hermana, un hermano con su hermano, y así, una tía con el tío, muchas personas están necesitando y nosotros podemos ayudarla. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Fue un placer verlos.